jacto con mis frases de batalla de decir que aquí hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Me da mucho gusto volver a saludar después de mucho tiempo al colega, periodista, documentalista independiente, Temoris Greco, a quien saludo con mucho gusto. Temoris, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Vicente, un saludo grande, qué bueno que nos podemos encontrar ahora en tu programa otra vez. Oye, Temoris, pues es que esto de el periodismo muchas veces poco entendido o poco valorado por un sector de la sociedad es lo que te lleva a escribir No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México, que creo que debe de analizarse, de debatirse, de comentarse. Felicidades por el libro, Temoris, y vaya que si sabes de este tema. Muchas gracias, Vicente. En efecto, pues como tú sabes, el periodismo está muy desprestigiado. O sea, tenemos un problema de violencia muy fuerte en México. En 2020 fue el país del mundo donde mataron a más periodistas, o sea, más que en países en guerra como Siria, como Irak, como Afganistán. Y parte del problema, o sea, no todo, pero parte del problema es que la sociedad no tiene una identificación con el periodismo, no entiende que el periodismo está ahí para servirla a ella y no para servir al poder. Y no lo entiende porque, como sabemos, a lo largo de la historia del periodismo, el periodismo ha hecho lo contrario de lo que debe hacer, o sea, se ha dedicado a servir al poder. Tenemos numerosos casos de periodistas, mujeres y hombres de gran nivel y algunos medios de comunicación que sí han intentado pues poner en valor esta obligación, esta misión del periodismo de servir a la sociedad, pero pues la gente que ocupa los medios de comunicación más visibles, aquellos que el poder necesita más, han hecho de su relación estrecha y cariñosa con el poder, pues una forma de traición a la gente. Y la gente pues a veces no distingue y se lo cobra a unos y a otros. Temoris, esto es importante porque yo por muchos años, desde esta trinchera, les guste o no, eh, me respalden o no, yo he insistido que el periodismo es más que los López Dóriga, que los Loret, que incluso Vicente Serrano, que los verdaderos héroes y heroínas están alrededor de la República Mexicana, esos que sí se enfrentan cara a cara con la muerte para poder publicar los nexos políticos con el narcotráfico o el narcotráfico con los políticos, esos que sí están exponiendo sus vidas diariamente. Y no estoy minimizando ni lo que haces tú ni lo que hago yo, pero sí creo que hay, y me incluyo pues para no sonar tan pretencioso, pero sí creo que tenemos que abrirle los ojos a la gente para decir, mucho de lo que la gente cree que es periodismo, no es periodismo, Temoris. Así es, y este libro hace este trabajo. Su origen fue un documental, No se mata la verdad, que por cierto pueden encontrar en YouTube, que hicimos con mi colectivo. Mi colectivo se llama Ojos de Perro contra la impunidad. Y recorrimos el país buscando precisamente a esos periodistas que tú estás mencionando, Vicente. A la gente que está a ras de calle. En este país, por desgracia, y a pesar de que los periodistas pues somos comunicadores, hay una gran separación entre la gente que trabaja en los estados y la gente que trabaja en la capital de la República. Entonces, no sabemos qué es lo que están haciendo. Encontramos grandes proyectos periodísticos en Tijuana, en Sinaloa, en Quintana Roo, en Veracruz, en Guerrero, y proyectos periodísticos de gente que no está en el periodismo para pues, beneficiarse en el sentido de sacar pues, raja de su relación con los poderosos, sino que está en el periodismo porque tiene la pasión y la vocación de servir. Muchas de estas personas son mujeres, es gran parte de los y las periodistas que encontramos en este camino son mujeres que están enfrentando riesgos importantes, mujeres que tienen amenazas enfrente. Estoy pensando en Adela Navarro en Tijuana, en Rocío Gallegos, en Ciudad Juárez, en las chicas de Amapola Periodismo en Chilpancingo. O sea, hay muchas mujeres que están tomando literalmente el toro por los cuernos
y que tienen poca visibilidad en el resto del país. Entonces estamos contando no solamente las historias de periodistas que han caído, que han sido asesinados, sino también historias de resistencia, historias de gente que está en muchas partes del país dando esa batalla importante, que por supuesto jamás van a dar ni los López Dórigas, ni los Ciro Gómez Leiva, ni los Aguilar Camines, porque ellos lo único que saben es de ser apapachados desde la presidencia de la República y no saben lo que es tomar los riesgos en la calle. Fíjate que me conmueve, me eriza la piel eso que escribes, que no es un libro, no es un recuento de fatalidades, es un libro de resistencia, una obra que rinde homenaje a los periodistas de México que con la palabra y la imagen se levantan para decirnos que en medio de un país donde reina la impunidad, no se mata la verdad matando periodistas. Y si me permites leer la ficha técnica que me hace llegar el equipo de producción, déjame decir que de Peña Nieto a López Obrador, ante amenazas y persecuciones que hacen de México uno de los 3 países del mundo donde cada año matan a más periodistas, las voces de reporteros y defensores de derechos humanos se alzan para reivindicar la verdad que ha sido violentada y secuestrada por el crimen que actúa tanto desde la política y la iniciativa privada como desde la clandestinidad. Tras cubrir guerras y revoluciones en Medio Oriente, África, Asia y Sudamérica, Temoris Greco regresa a su país para introducirnos en el ambiente de riesgos y dificultades que enfrentan los periodistas de fines de 2014 a mediados de 2020. Ahonda en los asesinatos de sus colegas Moisés Sánchez, Rubén Espinosa, Miroslava Brisci y Javier Valdés para demostrar que existe un pacto de impunidad entre altos funcionarios, jerarcas empresariales y delincuentes que amordazan la libertad de expresión. Discute las insuficiencias, los abusos y las traiciones que plagan el periodismo mexicano, así como el derecho de réplica con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador asesta golpes cotidianos contra sus adversarios en los medios de comunicación. Reivindica los logros del periodismo independiente y destaca la entereza y la valentía con las que mantienen su compromiso periodistas bajo asedio constante como Carmen Aristegui, Laura Castellanos, Pedro Canché y Lidia Cacho, con predominancia de mujeres, no por enfoque editorial, sino porque así es en realidad. Y sí, yo sí creo que en el caso México, las mujeres son las que llevan los pantalones. En ese sentido, por lo que acabo de leer, Temoris Greco, ¿qué tanto, qué tanta culpabilidad, qué tanta responsabilidad tendrían los periodistas que no ejercen verdaderamente el periodismo, que no van por la verdad y que terminan convertidos en cómplices de esas redes criminales y de corrupción que tú estás mencionando en el libro? Mira, eso sí es un tema delicado, pero es importante tocarlo, Vicente. Y eso tú lo entiendes muy bien. Eh, el, Mira, tú te acuerdas, en septiembre pasado se publicó un desplegado firmado por más de 600 personas, un desplegado que fue o redactado por Héctor Aguilar Camín o él tuvo directamente que ver en su concepción y en su promoción. Este desplegado dice que México que la libertad de expresión con López Obrador está en riesgo y que la democracia está en riesgo también. Y ponen una serie de causas como para demostrar que López Obrador está peleado con, por ejemplo, se montan en la causa del feminismo, se montan en la causa del sector de la cultura. Y ellos que están tan preocupados por el tema de la censura, por el tema de la libertad de expresión, no mencionan en ningún momento el tema de los periodistas que han sido asesinados, que fueron asesinados en sexenios anteriores y que son asesinados en ese sexenio, a pesar de que mencionar, al menos a los de ese sexenio, les hubiera servido para su argumentación. No mencionan a los periodistas perseguidos. Por supuesto que no mencionan, ni lo harán jamás, a los periodistas que están trabajando en condiciones laborales terribles porque sus medios de comunicación simplemente no les importa cuál es la situación en la que están sus empleados. O sea, se quejan por el tema de la libertad de expresión y en realidad no están preocupados en el fondo por el asunto de la libertad de expresión. No hablaron jamás en el pasado
en defensa de los periodistas víctimas, de los perseguidos, se hacen ellos los perseguidos, cuando en realidad están muy molestos, sí, tienen razón para estar molestos, porque estaban acostumbrados a tener grandes contratos públicos, contratos, creo que muchos de ellos legales, es posible que otros no lo sean tanto, y ahora pues ya no tienen esos contratos. Entonces, el problema cuando cualquier sector, cuando hay un grupo de gente en donde todo el mundo se ha entregado a la corrupción y alguien da el paso al frente, alguien se desmarca, avergüenza a los que no lo han hecho, avergüenza a los que siguen en el tema de la corrupción. Y lo que hacen es retirarse para exponer al que dio el paso al frente. O sea, los periodistas que se han negado a entrar en el camino de la corrupción y que están trabajando realmente para la gente, son los periodistas que son expuestos por el resto del grupo y quedan entonces más vulnerables ante quienes desearían atacarlos. Qué análisis tan importante el que haces y con la claridad que te caracteriza, Temoris, y de esto que no hablan, obviamente, en la gran mayoría de los medios tradicionales, y no intento echarle más leña al fuego entre medios alternativos, independientes y los tradicionales, pero así es parte de esa realidad, Temoris. Yo creo que desde tu independencia has podido contar con honestidad lo que corresponde, porque si hubiera sido bajo la mano o de la mano de uno de estos grandes medios de comunicación, pues mucho de lo que cuentas nunca hubiera visto la luz. Sí, pues eso es lo que nos toca hacer, ¿no? Que, por ejemplo, que es también tú has construido tu propio canal de comunicación, has construido una relación con un número muy importante, muy grande de seguidores que valoran eso. Porque, o sea, sabemos, por ejemplo, la gente se imagina, y es parte del problema del periodismo, que si tú sales en la tele, que si tú tienes por ejemplo, un noticiero estelar de hechos de Televisión Azteca, seguramente es porque eres un buen periodista, cuando en realidad estás ahí porque el dueño considera que sirves adecuadamente a sus intereses. La televisión, todavía sigue siendo, o sea, eso va cambiando, pero cambia con demasiada lentitud. Todavía sigue siendo el medio más visto por la mayoría de los mexicanos. No escoge a los buenos periodistas para presentarlos, para catapultarlos a través de sus pantallas, sino a aquellos periodistas que, uno, no les van a dar problemas y dos, sirven para darle imagen. Los buenos periodistas no están ahí para hacerle las cosas suavecitas a nadie. Los buenos periodistas están ahí para crear problemas porque están señalando aquellas cosas que otros no quieren que se conozcan, sobre todo que el poder no quiere que se conozcan. Entonces, la televisión no quiere esos periodistas, quiere los dóciles y a los que puede maltratar. Yo no imagino cómo debe ser la relación de Javier Alatorre con Ricardo Salinas Pliego, pero cuando está tratando con una persona que es tan extremadamente arrogante, pues el pobre Alatorre de gato no lo deben bajar. Entonces, un periodista que se precie, o sea, si a ti te invitara a Salinas Pliego, yo creo que en la primera reunión saldrías de ahí con un portazo. O sea, así. Entonces, pues es lo que pasa. Oye, Temoris, hay que invitar a la gente para que adquiera este libro que publica HarperCollins México, No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México. ¿Cuándo se dio a conocer? ¿Cuándo salió el libro, Temoris? Acaba de salir, salió en noviembre, pero ya ves todo esto de la pandemia, cómo ha causado problemas. Entonces, o sea, yo tuve el primer ejemplar en noviembre, ¿no? Ya sabes, ves ahí tu hijito y te emocionas si quieres y lo empiezas a anunciar y todo el mundo dice, oye, pero ¿dónde lo puedo comprar? No está en las librerías. Entonces, bueno, poco a poco ha ido llegando a las librerías. Me parece que ahora ya con semáforo naranja es posible ir a ellas, pero pues observando todos los cuidados. Y no ha salido todavía el libro electrónico, lo cual es muy frustrante porque pues mucha gente que no quiere tomar esos riesgos para la salud preferiría comprarlo digital. No ha salido todavía, supuestamente está a punto de, pero ya llevamos varias semanas así a punto de. Pero bueno, sí salió en noviembre y ahora
pues estoy intentando armar una gira digital, electrónica, de universidades, porque me parece que los periodistas jóvenes y los estudiantes de periodismo van a aprender mucho con ese libro de ética, de las discusiones, de las polémicas del periodismo, y también en qué condiciones se ha estado ejerciendo el periodismo en los últimos años. Temoris, lo voy a decir sin temor a equivocarme, que podemos tener conocidos en común que pudieran no tener la mejor opinión de cómo hacemos las cosas en Sin Censura, pero, y no sé quiénes son, no lo digo por alguien en particular, pero sí quiero ofrecer estos espacios que son libres como el viento, a nosotros nos mantiene y nos sostiene la audiencia, para que en lo que podamos apoyar a la promoción y a la distribución y a lo que se necesite, Temoris, pues aquí estamos. Quiero ofrecértelo, quiero decírtelo, y además para la gente que nos está viendo y escuchando, quiero leerles un poco de Temoris Greco, porque con las declaraciones que ha hecho siempre existe la posibilidad de que se le vengan encima los que son entre comillas los grandes del periodismo mexicano. Nótese mi sarcasmo. Pero Temoris Greco es un periodista, politólogo y documentalista que ha trabajado en 94 países y completado 3 vueltas al mundo. Conduce el programa Diametral en TV UNAM. En castellano ha publicado 5 libros sobre la guerra en Siria, una insurrección en Irán, el racismo y el SIDA en África, la extrema derecha en México y la mentira histórica del caso Ayotzinapa, además de Killing the Story en Nueva York. Es autor de documentales como Mirar Morir, El Ejército en la Noche de Iguala y No se mata la verdad, que acompaña precisamente este libro. Ganó el 4º premio Eurostars de narrativa de viajes, el LASA Award of Merit in Film y el premio Pantalla de Cristal a la mejor investigación en cine documental, entre otros reconocimientos. Creo que si no cacareamos entre los independientes estos logros, pues no lo van a hacer esos que señalas en tus análisis críticos, y por eso lo hago, Temoris Greco. Así es, no, totalmente. Es que además mucha de la gente de la que estamos hablando en realidad no tiene carrera en el periodismo, ¿no? O sea, tiene carrera sirviendo como lazo de comunicación para la gente para la que trabajan. Pero entonces cuando se confrontan con alguien que sí ha hecho una carrera sólida, pues se sienten en desventaja, ¿no? Jamás han tenido que enfrentar una situación difícil. Por eso también, si te acuerdas, algunos de ellos se falsifican las carreras. En el libro cuento una anécdota con el director de Excelsior, ya lleva 15 años como dirigiendo Excelsior, Pascal Beltrán del Río, que literalmente pasó 2 noches en Libia. Yo estaba cubriendo la guerra en Libia cuando él llegó, vio, se asustó y se fue huyendo. Bueno, ahí en el libro van a encontrar la anécdota completa. Y si tú te fijas en su Wikipedia, dice, cubrió la guerra en Libia. O sea, literalmente llegó, estuvo una noche, fue al frente de batalla, se asustó, otra noche y salió corriendo. Están cortaditos con la misma tijera. Me recuerda a la historia que nos han contado de Carlos Loret de Mola en Afganistán, que llegó, pagó porque dispararan el cañón y se fue. Pero bueno, mi querido Temoris Greco. Pero no fue la primera vez. Cuando estaba en la frontera con Libia, en Egipto, en un pueblo que se llama El Salume, que es una aldea, y estaba intentando colarme a Siria junto con un colega, encontré a un camarógrafo de Televisa, uno que es ucraniano o ruso, lleva un montón de años trabajando ahí. Y me dijo que él y Loret habían logrado entrar ese día, pero lograron entrar a la ciudad más cerca, que se llama Tobruk. Y es una ciudad donde la revolución había pasado una semana antes. Y ya la línea de frente se había movido como a 500 kilómetros de Tobruk. Entonces Loret y su equipo entraron a Tobruk y hicieron unas tomas y regresaron. Ahí sí, o sea, Pascal por lo menos durmió en Libia. Loret ni eso. Bueno, déjame preguntarte 2 cosas, 2 reflexiones, si me permites, para seguir promoviendo que la gente busque tu libro, Temoris. ¿Ante qué estamos? ¿A qué nivel ha caído un sector del periodismo mexicano? ¿Y hay luz al final del túnel? ¿Hay rescate?
¿Qué papel pueden jugar los medios digitales como Sin Censura, desde la independencia? Y no por darme el taco, menciono porque yo dirijo este espacio, pero bueno, ¿qué papel pueden jugar las redes sociales o los medios alternativos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué A mí me papel en parece este momento fundamental. histórico debemos de jugar? Sí, mira, o sea, tenemos dos realidades. Una, el predominio de la televisión que sigue ahí, que como comentábamos, y por el otro lado, la caída en picada de los medios impresos. O sea, la gente cada vez está comprando menos impresos y además la pandemia ha sido un golpe tremendo para los medios impresos porque todos sus circuitos de distribución se desplomaron, que requieren presencia, que requieren que la gente vaya al puesto de periódicos o que esté dispuesta a recibir un ejemplar en casa sin temer con contagiarse. Entonces es el momento de los medios digitales, es el momento para impulsar estos medios y también para que la gente, antes, o sea, cuando la gente se informa nada más por la tele, tiene una información que no es a profundidad. O sea, la tele, como tú sabes, es un medio sumamente veloz. O sea, yo alguna vez trabajé en tele y tenías una información compleja que dar y te decían, tienes 45 segundos. ¿Y cómo voy a explicar esto en 45 segundos? Y con eso se queda la gente. O sea, con esas explicaciones súper veloces que privilegian el espectáculo, el bombazo, y no las historias de la gente que vive en donde se produjo el bombazo. Entonces, siempre pues, hemos recomendado en general acudir a medios que pueden tener mayor profundidad, que es sobre todo los medios escritos, pero como decimos, esos se están colapsando por el cambio de la industria, por la situación de esta crisis. Entonces, es el momento para que los medios digitales sigan tomando el relevo, entren a proveer esa información de profundidad, esa información humana y no espectacularizante que la tele no tiene ningún interés en dar. Oye, Me refiero a Temoris, la tele tradicional, porque si tú vas a la tele pública, pues posiblemente, por ejemplo, en TV UNAM, donde tengo programas, donde puedo entrevistar personas por media hora, pues es otra cosa, pero tienen muy poco impacto, o sea, no se ve para nada como Televisa, como TV Azteca. Entonces, yo creo que ese es el camino por ahí. Los medios digitales tienen que seguir creciendo, hay que seguir metiéndole todo el esfuerzo, invirtiendo en ellos, logrando que la gente se involucre con los medios digitales, porque la única forma de que esos medios puedan tener éxito es si tienen el respaldo de sus primeros beneficiarios, que es la gente que los está siguiendo. yo me puedo jactar de decir que en Sin Censura decimos no a la publicidad oficial, aunque el presidente se llame Andrés Manuel López Obrador, no al dinero de campañas políticas ni de partidos. Y por eso quiero cerrar con esta reflexión, pidiéndote esta reflexión. ¿Ante qué reto frente al periodismo está la cuarta transformación? Porque a pesar de que yo me siento más seguro, a pesar de que he recibido amenazas en estos últimos 2 años, me sentía más vulnerable en el otro sexenio, cuando empezaron las amenazas de muerte. Y con un presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo sí creo que privilegia la libertad de expresión, también hay que decir que siguen matando periodistas, que a pesar de las buenas intenciones del presidente, las cosas no están para tirar cohetes, como dice mi papá, para hacer fiesta. ¿Cómo ves esta cuarta transformación frente al periodismo? ¿Cómo ves este tiempo de López Obrador en el poder, pero que ha sido no por falta de voluntad, incapaz de detener esta ola violenta contra los periodistas de a pie? Sí, eso es muy fuerte. O sea, por ejemplo, hay mucha polémica al respecto del derecho de réplica del presidente y las discusiones que hace en la mañanera. Se quejan, sobre todo sus principales beneficiarios. O sea, imagínate tú que en tiempos de Peña Nieto hubiera estado hablando diario de proceso, de Carmen Aristegui, de sin censura. O sea, los habría catapultado. El gerente de ventas de Proceso hubiera tenido que llamar a Presidencia y decir muchas gracias por la publicidad que nos están dando, aunque sean ataques. Eso, o sea, Reforma y Carlos Loret y el Universal son ahora, o sea, toda la oposición los ve como íconos de la libertad. No lo son, pero así los están viendo.
El presidente mantiene estas discusiones constantes, ya que a mí no me parecen mal, al revés. Si tú recuerdas, por ejemplo, en países como Gran Bretaña, el primer ministro todos los días se faja con el líder de la oposición y en términos muy duros, más duros que aquí, y la sociedad está acostumbrada a un nivel de debate constante y bastante severo, y eso sí, con mucho sentido del humor. El tema es que si nosotros tuviéramos eso y los asesinatos de periodistas fueran en disminución o ya no tuviéramos, y si en general las agresiones contra los periodistas ya no existieran, y si tú no tuvieras amenazas de muerte, y si no hubiera personas que en la calle están también agrediendo a periodistas, los ven y los reconocen y los agreden, pues dirías, oye, está re bien que estemos pasando a ser una sociedad del debate, acostumbrada al debate, al debate de altura. Pero no me parece que estemos en este proceso. Como tú dices, seguimos teniendo el mismo nivel de agresiones a periodistas que teníamos con Peña Nieto. Por primera vez el año pasado México fue el país donde mataron a más periodistas en el mundo. Eso es tremendo, es impactante porque México no está en guerra, porque en México tenemos un gobierno sólido que tiene instituciones y que tiene un discurso de defensa de la libertad de expresión, y sin embargo están matando gente. Entonces, a mí me parece que no se ha puesto la atención suficiente al tema. Hace como un mes estuvo Encinas en la mañanera y presentaron las estadísticas y hablaron, pero no se ve nada. Y el mecanismo para la protección de periodistas no tiene recursos, y la Fiscalía especializada en la atención a delitos contra la libertad de prensa sigue con el mismo nivel de fracaso que antes. A Lidia Cacho le presentaron una disculpa pública en enero de 2019, fue lo primero que hizo este gobierno, y 5 meses después tuvo que salir huyendo del país porque sus asesinos, sus perseguidores entraron a su casa, han agredido personas, le han robado cosas y ya sabe que su vida está en peligro. Entonces, las condiciones para la libertad de prensa no han cambiado. Yo sí me siento más seguro porque, digamos, el ejército que es con alguien con quien nos hemos metido en mi colectivo, con un libro y un documental, 2 documentales sobre el tema Ayotzinapa, donde analizamos el tema del ejército, pues el ejército no tiene la misma carta ancha para matar gente como la tenía con los regímenes pasados. Pero el ejército sigue ahí y yo creo que con más poder que nunca. Y lo del caso Cienfuegos fue tremendo, fue muy impactante el cómo se permite que los militares estén por encima del poder civil y de la Constitución. Entonces, yo sí confío plenamente en que Andrés Manuel quiere garantizar la libertad de expresión, pero no veo qué es lo que está haciendo para hacerlo. Pues, querido Temoris Greco, hay que seguir invitando a la gente para que busque No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México, este libro que publica HarperCollins México, autoría de Temoris Greco, periodista y documentalista independiente. Hay que decir que también vemos a Temoris Greco en las mesas de análisis con Julio Astillero. Se las recomiendo porque, hay que también promover los espacios independientes. Y mi querido Temoris Greco, también invito a la gente para que vea Diametral, que se transmite a través de TV UNAM, y que te sigan en redes sociales en @temorisgreco, en Twitter es @temoris, y Temoris Greco en YouTube, tengo entendido, ¿no? Corrígeme si me equivoqué. Sí. Uh-huh. Así es, y en Facebook, mi querido Vicente, es facebook.com/Temoris Greco en Facebook, luego en Instagram y en Twitter es @Temoris, y en YouTube es Temoris Greco completo. Sí, pues muchísimas gracias, Vicente, es un gusto estar por aquí, ya sabes, cuando quieras, me encanta que me hayas hecho esta oferta, la voy a tomar, y pues nos vamos a estar viendo, estamos en esta trinchera. Claro que sí, saludos a todos, y Temoris, qué bueno que no eches en saco roto esta oferta de respaldo de Sin Censura, y lo hacemos con el cariño y el respeto que te tenemos por tu compromiso
con el periodismo de verdad. Te mando un abrazo y échale muchas ganas y felicidades por el libro, Temoris. Muchísimas gracias, Vicente. Cuídate mucho, no solamente de los virus, de los chiquititos, sino también de los otros, de los tamaños ser humano que andan por ahí. Claro que sí. Te mando un abrazo, cuídese mucho. Hasta luego. Cuídese. Es Temoris Greco hablando con nosotros sin censura.